En este vídeo vas a ver cómo crear tarjetas Anki con ayuda de IA para memorizar datos fácilmente. Memorizar para un examen es como una tortura. Pasas horas leyendo apuntes y a los 2 días ya se te ha olvidado. Existe un sistema de tarjetas llamado Anki, muy útil para memorizar datos y que puede cambiar tu forma de estudiar. En este vídeo te enseño cómo construir un prompt para generar tarjetas a partir de apuntes. Este año comencé a estudiar ingeniería informática en la UNED. Hay asignaturas complicadas que requieren conocer fórmulas, datos y definiciones concretas. Tras pasar horas leyendo y subrayando, tardaba mucho en recordar las cosas. Sabía que tenía que haber alguna otra forma mejor de aprenderlo. Recordé las tarjetas Anki, un sistema de tarjetas digitales de pregunta y respuesta que usa repetición espaciada. El algoritmo las repite justo antes de que las olvides. Si aciertas aparecen menos, si fallas aparecen más. En cada sesión introduce tarjetas que no habías visto y repasa las que tienes pendientes para este día. Aunque hay mazos ya creados en internet, estas tarjetas debía crearlas yo con mis apuntes. Así que me puse a crear tarjetas. Abrí los apuntes junto a la aplicación de Anki y empiezo a crear tarjetas una por una. Pregunta-respuesta, siguiente. Pregunta-respuesta, siguiente. Hacer las tarjetas del primer tema, uno más o menos corto, me llevó más de una hora. Estaba siendo un proceso muy lento. Así que hice lo que cualquiera haría, pedírselo a la IA. Le pasé mis apuntes y le dije, hazme tarjetas Anki de esto. En un momento empezó a crear una lista de preguntas y respuestas. Con esto ya está, ¿no? Problema solucionado, pues. No, parecía que estaba bien, pero al revisarlas eran tarjetas vagas que no seguían ningún patrón en concreto. Yo quería algo en lo que pudiese confiar, que me permitiese estudiar sin tener que sacar los apuntes. A mano tenía lo que yo quería, pero era un proceso lento. Con IA era rápido pero inconsistente. Necesitaba la velocidad de la IA con la calidad de hacerlas yo mismo. Resulta que tiempo atrás había estado investigando sobre ingeniería de prompts. Había hecho un curso de OpenAI y leído sobre las mejores prácticas. Quería saber cómo sacar mayor partido a los LLMs, así que era hora de aplicarlo. El primer prompt falló porque le pedí algo sin suficiente contexto, formato o criterios que seguir. Vamos a arreglar eso y a crear un buen prompt. El prompt comienza con la tarea a realizar y qué pasos seguir. Primero analiza el contenido, después espera la orden de generar las tarjetas. Después le decimos exactamente cómo deben ser las tarjetas que cree y sus campos. Finalmente, le especificamos un formato de salida que nos permitirá importarlo fácilmente a la aplicación de escritorio Anki. Bien, ahora momento de probarlo. Le paso el prompt que hemos creado junto con mis apuntes. Un consejo es que dividáis vuestros apuntes en fragmentos y hacerlos en varios chats distintos. Vemos que está todo listo y le damos al botón. Y esperamos. Tiene buena pinta. Lo ha puesto en el formato que le pedimos. Lo voy a descargar e importar en Anki para revisar las tarjetas. Descargamos el archivo de texto. Abrimos la aplicación de Anki. Le damos abajo donde pone crear mazo. Le ponemos un nombre al mazo que contendrá nuestras tarjetas que vamos a importar. Y le damos a aceptar. Ahora deberíamos ver nuestro mazo. Y le damos al botón de importar. Seleccionamos el archivo desde descargas. Aquí le marcamos con tabulación, tal como veis en pantalla. Permitir HTML también lo marcamos. En tipo de nota seleccionamos básico. Seleccionamos el mazo en el que queramos importarlas. Podéis colocar también una etiqueta para clasificarlas. Como solo usamos el tipo básico, no deberíamos preocuparnos de ninguna cosa de formato. Vemos que se vean bien las preguntas y respuestas. Y listo, vamos a verlas. De primeras tiene bastante buena pinta. Parece que son preguntas más concretas, que nos pueden ser más útiles para estudiar.
Tenemos un gran número de tarjetas que cubre bastante bien el tema. Vemos definiciones limpias de un solo concepto. Ya llevo varias semanas estudiando con estas tarjetas y noto que retengo mucha más información que antes. También me permite hacer sesiones de estudio cortas a lo largo del día que poco a poco van sumando. Puedo usarlas desde el móvil gracias a la aplicación Anki Droid y la sincronización gratuita de Anki Web. Así es como se consigue automatizar el proceso tedioso de generar tarjetas, que aunque no lleve mucha carga mental, cuesta su tiempo. Ahora es tan fácil como pasarle el material que queremos recordar junto a este prompt y en menos de un minuto lo tenemos listo para importar en Anki. El prompt completo está en mi GitHub, enlace en la descripción en el comentario fijado. Si te ha resultado útil, apoya este vídeo suscribiéndote, dando like y comentándome qué te ha parecido y si habéis probado algo similar. Hasta luego.